Leonor ha llegado a Tenerife y lo ha hecho con polémica. Ahí vemos el buque Juan Sebastián Elcano en esa llegada que ha tenido lugar esta mañana. Y es que parece ser que Leonor no ha pasado los mejores días dentro del buque. Ahí lo vemos llegando a tierra. Es verdad que están saliendo noticias porque claro, de Tenerife va a otra isla desde donde va a salir ya a Brasil, me parece, y esa travesía va a ser pues mucho más larga. Aquí parece que Leonor va a estar en un hotel y unas cuantas cosas más que se han dicho, que prácticamente como si estuviese de vacaciones. Y no, el trabajo que va a hacer allí Leonor pues va a seguir un poco en el buque, o sea, quiero decir, así es un poco lo que va a pasar. Ella, como sabemos, partió desde el puerto de Cádiz el pasado sábado. En ese acto institucional, ahí la vemos, junto a varios de sus compañeros. Ha metido a 2 chicas por ahí para que no esté sola. Lleva una condecoración que sus compañeros no, que no adivinaban en ningún programa a qué se refería. Llevaba un poco los colores de la bandera francesa, de la bandera de Países Bajos, pero no se sabe un poco, la condecoración que lleva. Ahí los vemos, han sido las imágenes de esta mañana, Leonor saludando, la vemos ahí como medio seria, y es que dicen que ha necesitado ayuda médica, que de hecho al parecer ha pasado algún día o algunos días confinada. Estamos ahora, creo que todos, quien más, quien menos, si no ha cogido una gripe, ha cogido un constipado. Y bueno, pues en alta mar dicen que algunos compañeros han desarrollado estrés, ansiedad, claustrofobia. Dicen que son síntomas normales durante los primeros días hasta que el cuerpo y la mente se aclimata de alguna manera a esta nueva situación. Y bueno, pues en este sentido parece que ya lo dijeron, que podría sufrir el mal de tierra, que eso no, quiero decir, no hay nada especialmente que indique eso. Simplemente era una de las enfermedades que podía coger cualquiera que saliese a la mar. Pero sí han dado como una especie de informe médico que habla de que Leonor sufrió mareos severos, llegó a vomitar y tuvo que ausentarse de las primeras clases, descansando en su camarote para recuperarse. Dicen que este tipo de malestar es habitual al inicio y se espera que desaparezca con el tiempo. En cualquier caso, pues que sigue comprometida con su formación, superando cada etapa en su camino hacia la corona. Dicen que ha sido una de las semanas más duras para Leonor, creo que no llega ni a la semana, pero bueno, que poco a poco empieza a aclimatarse a la nueva situación y que le espera un camino largo por delante, donde el barco será su nueva casa. Es verdad, va a salir a la calle, pero ya digo que no va a estar ni en un hotel, ni creo en principio que haya salidas nocturnas, ni nada parecido. En cualquier caso, parece ser que ella ha hecho la visita oficial, ahí la vemos desembarcando, pero que volvió a su camarote al notarse indispuesta y cansada. El buque va a estar varado ahí hasta el próximo lunes y este fin de semana recibirá visitas del público. Y luego la próxima semana pues hará otra parada en Gran Canaria y de ahí a Brasil, a Salvador de Bahía, que no me salía el nombre. Pero esto ya a Salvador de Bahía ya llega en febrero. El 14 de febrero si no me equivoco. No hemos visto a sus padres, creo que era normal. En principio vamos a ver si mañana se cumple esa información que se dio de que Leticia podía acudir en este caso a ver a su hija, pero yo particularmente lo dudo, ¿no? Porque creo que además están ahí como a otra cosa. Y además les vemos, con paso marcial y tal, pero un poquito más relajados, ¿no? Y yo creo que en este sentido se perdona cierta indisciplina, ¿no? Porque algunos van muy rectos y en concreto
Veo ahí no solo a Leonor, también a algunos que pues eso, al andar mueven los brazos y demás. Pues yo entiendo que eso, reincorporándose un poco al suelo. Dicen que esta es la principal razón por la que Leticia pues ha querido acudir, que se dio un poco la alerta en Zarzuela, oye, la niña se encuentra mal, acudir a ver a su hija. Pero yo creo sinceramente pues eso, que no la vamos a ver, porque además pues tienen otras cosas un poco en mente ahora mismo, Casa Real. Bien, estas son imágenes de hoy de Felipe. Como ayer vimos, en este caso, han tenido como una agenda, bueno, han subido muchos vídeos y curiosamente de Leonor solo uno, el del desembarco, cuando yo creo que, bueno, se esperaba un poquito más de imágenes. Yo creo que ya mañana seguramente haya cosas, porque me parece que hay visitas oficiales. Y bueno, esta imagen es de hoy, de Felipe acudiendo a una empresa que tiene que ver con el sector espacial. Y Leticia, pues en este sentido, dicen que preocupada. Y es que claro, he mencionado antes Brasil. Recordáis que cuando hemos hecho los vídeos de supuestos novios de Leonor, había un compañero del internado que era brasileño. Y aquí es que te cuentan las noticias como si Brasil fuese una islita. Y Brasil es un país especialmente grande. Bueno, pues dicen que Leonor en febrero se reunirá con este amigo especial que conoció en el internado. Y bueno, es que parece que hasta las fechas coinciden. Es curioso, ¿no? El 14 de febrero, Día de los Enamorados, va a ser donde el puerto privilegiado de Salvador de Bahía, en Brasil, pues verá el desembarco en el continente latinoamericano, en el continente americano, de Leonor y de toda la tripulación del buque Juan Sebastián Elcano. Algunos medios van más allá, dicen todo cuadra. Su novio es brasileño y Leonor habrá permanecido casi un mes sin ver tierra. Dice entre ahora y el 14 de febrero para atravesar todo el océano Atlántico sin hacer ninguna parada más. La única motivación para aguantar este infierno azul es que llega a Brasil, a Salvador de Bahía, en pleno carnaval y el día de San Valentín. No cuesta imaginar que allí la esperará Gabriel Giacomelli. Bueno, Gabriel Giacomelli es este chico del que hemos hablado en otros vídeos, de este supuesto novio de Leonor, que ya digo, quiero decir que este chico lleva ya mucho tiempo, en este caso desde que los dos dejaron el internado. Dicen que forma parte de sus amistades de allí, con los que ha hecho viajes privados. En concreto se habló este verano y también en las vacaciones de Navidad. Las vacaciones de Navidad, como más allá de los eventos, pues ese viaje que hicieron a los pueblos de la Dana y demás, estuvo la cosa un poquito parada. Entiendo que vacaciones privadas, se habló de que cada uno prácticamente se había ido a un sitio, ¿no? De Felipe y Leticia siempre dicen como que hacen viajes por separado. Sofía fue la única que estuvo en Zarzuela, Sofía niña, y Leonor, que se fue a Nueva York, donde se encontraría al parecer con este chico, que ahí tiene 18 años, parece más mayor. Pero vamos, que tampoco es tan mayor, que es un puber. Pues vamos a ver un poco, creo que mañana sí tendremos noticias de las actividades oficiales de Leonor. Yo espero sinceramente que las haga sola en este sentido, como parte de su formación militar, que no veamos allí. Creo que Felipe no va a ir y yo espero también que Leticia pues tampoco. Que la dejen un poco esa independencia, que yo creo que ella está bien formada y además que tiene gente un poco que la supervisa, así que no creo que haya ningún tipo de problema. El asunto de la enfermedad sí me llama la atención, porque es verdad que estamos en un invierno telita. Digo por los contagios que ha habido y demás, que yo espero que se queden en nada, pero es verdad que los centros hospitalarios pues están un poquito saturados. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.